Buenos días a todos. Este es un nuevo video de Trinchera. Trinchera en Facebook, Trinchera para la Liberación Nacional. Mi nombre es Jorge Eduardo Rulli. Hoy es 21 de julio del 2018. Bueno, algunas reflexiones sobre la suerte y la agonía del peronismo, a lo que hemos referido en varias oportunidades, y a alguna gente le sorprende, a otra la entristece, a otro les hace tomar conciencia de una situación agónica que hace mucho tiempo arrastramos. Yo estoy convencido de que el peronismo es un cadáver insepulto, y que esta casta parasitaria que es la dirigencia se está convirtiendo en una fauna cadavérica que vive alimentándose del cadáver, lamentablemente. Pero hoy quiero ser indulgente con el movimiento al que pertenecí desde mi adolescencia, porque creo que la muerte y la agonía del peronismo se da en los marcos de una agonía mucho mayor, que es el colapso del marxismo-leninismo y de la idea de la revolución a nivel planetario. No es que no justifique eso, pero de alguna manera creo que por varias razones que luego voy a exponer, no pudimos impedir que el tsunami contrarrevolucionario nos alcanzara. Vamos a verlo luego. Creo en el siglo XX, por ejemplo, en el siglo XX se vivieron los fracasos de todas las grandes revoluciones. La Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Argelina, la Revolución en Yugoslavia, en Rumania, en Cuba, en Argelia. No quedó una. Vivimos un presunto socialismo del siglo XXI que fue un escándalo, un dislate, una parodia, repetida por los medios y por los innumerables relatos de los charlatanes de turno, propagada como una nueva religión. Y como si fuera poco Venezuela, ahora tenemos las matanzas en Nicaragua. Un verdadero escándalo. ¿Qué nos pasó? Yo entiendo que los pueblos tomaron hace muchos años un camino equivocado. Y es terrible lo que voy a decir. Creo que ese camino fue el marxismo-leninismo. Y fue un camino equivocado. No solamente por eurocéntrico, sino también porque hay cosas fundamentales que Marx no entendió, o no comprendió, o no pudo comprender. Por eso me quiero remitir a un diálogo que a mí me parece que a mí me llenó de claridad para entender muchas cosas, que son los diálogos, los escritos mantenidos entre Vera Sassurich y Carlos Marx en 1881. Vera Sassurich era una dirigente destacada de los Narodniki, o sea, el partido del pueblo ruso, el partido de los campesinos, que más tarde fue el Partido Socialista Revolucionario. Ella había hecho un atentado a un general en una época en que distaban mucho los atentados de lo que hoy se puede conocer a través de un dron. Es fácil volar a una aldea o a una reunión desde una oficina de Nueva York con un dron en Arabia Saudita, en Palestina, en cualquier lugar. En aquel entonces el terrorista iba con una bomba que la tenía que hacer explotar a los pies de la víctima, y lo más probable es que él también quedara herido, porque la bomba no perdonaba, ni a unos ni a otros. Por eso los terroristas solían llevar un revólver para tratar de rematar a su víctima, que nunca moría con el estallido, o raramente moría con el estallido. Pero lo más probable es que él también se inmolara en esa acción.
épocas heroicas y rudimentarias de la técnica terrorista. El asunto es que Vera Zasulich sale al exilio y allí encuentra una oportunidad para dialogar con Marx. Y le escribe Vera Zasulich y le dice, con todo respeto, hemos leído sus libros y nos parecen muy interesantes, compartimos mucho de lo que usted ha escrito, pero no algunas cosas con las que disentimos. Pero particularmente disentimos con Lenin, porque nosotros, dice, en las aldeas rusas de campesinos tenemos dos instituciones. No lo dice ella, pero yo lo añado. Son instituciones que provienen de la revolución campesina del primer milenio, quizá la revolución más importante que ha tenido el mundo, la más duradera. Está vinculado al cristianismo primitivo, al cristianismo pre-Constantinopla. Bien, esas instituciones eran la Asamblea Campesina, por una parte, donde todos votaban de igual a igual, hombres y mujeres, y decidían todo. Y por la otra, un consolidado, un conglomerado de artesanos y pequeñas empresas, que era el que planificaba la sociedad rusa a nivel de las aldeas. Entonces, estas dos instituciones eran fundamentales para mantener la sociedad campesina. Lo que ella dice es que con estas dos instituciones, y recuperando paulatinamente la tierra de los señores, o sea, reapropiándose de la tierra, ella dice, nosotros como campesinos estamos en el cielo del socialismo. Y paradójicamente, el señor Lenin pretende que volvamos al infierno del capitalismo porque asegura que solamente a través de las vanguardias obreras proletarias industriales podríamos hacer el socialismo que nosotros en realidad ya tenemos. Le plantea entonces esta situación a Carlos Marx y Carlos Marx queda pensando. Eso se nota por los escritos con que intenta contestarle. Hace 2, 3, 4 bosquejos de carta que luego tira y que más tarde la burocracia soviética va a recopilar cuidadosamente, donde intenta dar diferentes respuestas que no lo convencen. Carlos Marx era un filósofo y el sentido común de Vera Zasulich lo obliga a replantearse muchas cosas. Entonces, al final, le escribe y dice, estimada amiga, algo así le dice, estimada amiga, dice, yo todas mis teorías las he generado a partir de 3 países cuyos procesos he conocido, 3 países que realmente creo conocer, que son Francia, Alemania e Inglaterra. Dice, yo no conozco Rusia. Y termina diciéndole, es probable que usted tenga razón. Por lo que sabemos, Vera Zasulich va a compartir estas cartas en los medios, esta respuesta de Marx, que es muy fuerte, la va a compartir en los medios de la militancia rusa. Y Lenin llega a conocerla. Sin embargo, Lenin desecha estas opiniones de su maestro y sigue empeñado en la misma estrategia de industrializar a Rusia, porque estaba la idea de que el capitalismo genera sus propios sepultureros, que son los obreros, y los obreros provocan y producen la vanguardia proletaria, que es la que puede hacer el socialismo científico. A ver, ¿qué veo yo allí? Yo veo un momento fundamental en el extravío de un camino de comprensión de las realidades profundas de un pueblo campesino. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos a partir de entonces un desmedro, una subestimación de lo rural y de lo campesino particularmente. Y en la Unión Soviética un terrorismo de Estado sobre las masas del campo, una subestimación absoluta de ellas,
tenemos luego más tarde el genocidio de Ucrania por parte de Stalin, y tenemos esta prioridad, esta primacía, este favorecimiento que se hace de lo urbano, de lo industrial y de lo proletario, que de alguna manera, de forma caricaturesca, lo hemos vivido con nuestro progresismo, donde Cristina insistía en industrializar la ruralidad. Una cosa monstruosa, una cosa sin sentido. Pero bueno, esta es la realidad. Hoy tenemos esta situación. China ha pasado de una revolución campesina muy importante después de la muerte de Marx, de Mao Zedong, ha pasado a un proceso de industrialización galopante y se ha convertido en la locomotora del capitalismo global, la líder de Davos, China, que sigue siendo marxista. Entonces, estas paradojas casi incomprensibles para muchísimos intelectuales han llevado muchísima confusión al planeta, dejándonos un poco desnudos de teorías y de doctrinas como para continuar siendo revolucionarios. Entonces lo que tenemos es una crisis profunda del concepto de revolucionario que ya parece que ha dejado de usarse. ¿Cómo hacemos para recuperar esta mística y este concepto de lo revolucionario, ¿no? Todo un tema. ¿Por qué la crisis del marxismo nos alcanza a los peronistas? Es una pregunta que debemos hacernos. Yo creo que porque equivocamos muchos caminos, que no debería haber sido necesariamente así. Nosotros olvidamos los documentos de Perón del año 72 a los pueblos del mundo, el documento ecológico de Perón, lo olvidamos totalmente. Lo reemplazamos con los discursos de Gustavo Groboco-Patel y de otros. El peronismo abrazó los monocultivos de soja, abrazó la biotecnología, la agricultura en escala, abrazó los conceptos de urbanización compulsiva de los pueblos rurales. Bueno, llegamos al mismo fracaso que los socialistas. No debería haber sido así. Pero la generación de los 70, que es la que conduce al peronismo todavía, fue una generación vanguardista. Es una generación de clase media, universitaria, que se formó en el marxismo, que fue vanguardista iluminada en los años 70 y que ahora es progresista. Y lógicamente es parte del colapso generalizado del marxismo en sus diferentes manifestaciones. ¿Que el peronismo pudo haber buscado otros caminos? Sí, pudo haber buscado. Esos caminos fueron reprimidos. De haberse rescatado esos caminos, no podemos asegurar que la suerte del peronismo pudiera haber sido otra, más exitosa. Podemos decir que es probable. Lo que vemos es que la suerte del zapatismo en Chiapas no es muy fácil. No han colapsado, pero se mantienen allí. Sobreviven. No inciden, sino superficialmente, en el México actual, en la suerte del México actual, que parece encolumnarse detrás de López Obrador en un nuevo y tardío proceso progresista, con discurso de izquierda, pero con todas las corporaciones y con sus ejecutivos y CEOs en el gobierno de México. Entonces, a mí me parece fundamental, por lo que podría ocurrir y por lo que tenemos que promover en las nuevas generaciones de militantes, se me ocurrió darle forma a unos pocos mandamientos que guiaron la vida de algunos de nosotros en lo que se llamó la resistencia peronista y en la formación de la juventud peronista después
de la caída de 1955. Y yo quiero expresar algunos principios. El primero, la militancia es un servicio. Por no decir que la militancia debería ser una especie de sacerdocio. Y la obligación de un militante en toda reunión política en la que participe y donde pueda influenciar es elevar la vara de lo moral cuanto más pueda. Segundo punto, que entiendo que nosotros practicamos en aquellos años de la resistencia. El militante lucha por la autonomía del pueblo, o de los pueblos y de los movimientos. Luchamos por la autonomía de los movimientos y de los pueblos, nunca por conquistar la conducción de esos movimientos. Y tercero, luchamos siempre en los márgenes, luchamos siempre en las periferias, nunca preocupados por el centro de la escena. Confiamos en que lo que nosotros podamos hacer en los márgenes se refleje en el centro de la escena, donde se discute el poder. Pero no somos nosotros los que discutimos el poder. Así fue el peronismo, al menos durante la época de la resistencia. Así no fue el peronismo en los años 70. Y no es casual que los aparatos armados, cada vez que realizaban una acción de guerra, así fuera el desarme de un policía, llevaron un aerosol y pusieron una sigla. Allí hay una acumulación paulatina de poder. Esto lo hice yo, mañana hice otra cosa y voy acumulando poder. ¿Para qué? ¿Qué estoy acumulando? Prestigio. Estoy acumulando fuerzas. ¿Para qué? Para una negociación política que vamos a llevar a cabo nosotros, no el pueblo, nosotros. Entonces, allí hay un cambio de paradigma que se produjo. ¿A dónde nos ha conducido? A un desclasamiento profundo de los sectores más pobres. Hay una pérdida de conciencia de clase tremenda. Y yo sé que esto a muchos compañeros les cuesta aceptarlo, comprenderlo y repetirlo. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a la idea de que el peronismo ha dicho que hay una sola clase de hombres, la de los que trabajan. Sí, es verdad, pero esta es una propuesta, es un deseo. La realidad es que los pobres viven sumergidos en la lucha de clases y la conciencia de clase los preserva para poder darse sus propios líderes. Y eso hay que respetarlo. Y ahí dañamos el corazón de las luchas obreras. Lo que la generación de los 70 ha producido es una sucesión de líderes de clase media, pequeños burgueses, progresistas, para cualquier movimiento popular. Y si no, veamos lo que son los movimientos piqueteros. Veamos lo que es ahora el movimiento obrero organizado. Da pena. Y esto se ha reflejado en las propias memorias. En las propias memorias. En una Argentina donde el pañuelo verde, supuestamente del empoderamiento, que expresa el empoderamiento de las mujeres, pone, no sé, dicen que 1 millón de personas en la calle. Los héroes juveniles que el peronismo recuerda son Brito Lima, Cacho Alcadre, el Gallego Álvarez. Todos lucharon por el poder, todos fueron autoritarios. No recordamos los innumerables, humildes militantes que desaparecieron de nuestra memoria. Tampoco recordamos a las muchachas, ni a Beatriz Fortunato, la fundadora de Trinchera, el periódico de la Juventud Peronista, ni a Ida Filippini,
que toda su vida fue costurera y toda su vida estuvo detrás de los grupos, llegó a ser la esposa de Caride. A veces se la recuerda por eso, nada más. Lucía Arauz de la Madrid, que estuvo presa durante todo el Conintes por darle cobertura a un dirigente metalúrgico que puso una bomba. Tantas muchachas. Nunca escuché que se las recordara. Y yo sé que son reflexiones pesadas, y una de las causas por las que me he sumido en este tipo de reflexiones es por la visita del padre Opeca. El padre Opeca es un argentino que ha hecho una obra grandiosa en Mozambique. Un compañero decía que en los últimos 25 años él construyó 5 ciudades Evita, además de procurar trabajo y de generar trabajo para toda la gente que vive en esos lugares. Nosotros no fuimos capaces de repetir una ciudad Evita. Nosotros apoyamos los asentamientos de plástico negro, las improvisaciones. Nosotros hemos conurbanizado a millones de personas, llevándolos a la miseria, al dominio del narco, sin conciencia culpable alguna, llamándonos peronistas. Una vergüenza. Ahora uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el padre Opeca puede hacer, como argentino, puede hacer eso en Mozambique? ¿Y por qué nosotros, los padres Opecas que tenemos aquí, se llaman Milagro Salas y hacen lo que hizo Milagro Salas? ¿Por qué nosotros tenemos al padre Opeca en Mozambique y tenemos a Delía en La Matanza? ¿Cuál es la razón? Acá hay un equívoco histórico, o hay un desvío que tenemos que poner al descubierto para entender qué nos pasa. Aún más todavía, ¿por qué tenemos un papa con olor a oveja? Un papa que descarta los automóviles de lujo, que vive en un hotel, no en los alojamientos fastuosos del Vaticano. ¿Y por qué ese mismo hombre, cuando estaba en Buenos Aires, él, junto con el gallego Álvarez, le dieron el título de honoris causa al almirante Macera, que era un asesino confeso y convicto, y ellos lo sabían, y cometieron la bajeza de darle ese título en la Universidad del Salvador para negociar políticamente listas de impunidad para guardias de hierro? ¿Por qué tenemos que triunfar afuera cuando no podemos hacerlo dentro? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué Messi triunfa afuera? Y no podemos ser equipo con Messi aquí. Yo creo que son preguntas que necesitan una respuesta y que ponen al descubierto la criminalidad del asistencialismo. Los pobres no necesitan que le pongamos la mano encima, necesitan que se la saquemos. La Argentina, y esto lo comparten todos los partidos políticos porque han cambiado varios presidentes y todos tienen el mismo esquema. La Argentina, el modelo de la Argentina es el de un país de ricos y asistencializados. Y en esto piensa igual Néstor que Mauricio Macri. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo retomamos un peronismo que piense en la autonomía de la gente, que piense que la gente tiene derecho a darse sus propias conducciones, no a que nosotros le pongamos, como ha hecho Grabois, un abogado al frente, como ha hecho Pérsico, como hacen todos, porque consideran natural desde los años 70 hacer villa los fines de semana, iban las niñitas bien a hacer villa. Lo que lograron fue
domesticar a los sectores más empobrecidos, quitarles su natural derecho a darse los propios liderazgos y asumir ellos la lucha por sí mismos, no que otros luchen en reemplazo de lo que ellos no hacen. El padre Opeka nos abofetea, no solamente nos interpela, nos abofetea. Tuvo que hacer 10.000 kilómetros para hacer lo que aquí no podía hacer. Y como nos dijo en algunas de sus exposiciones, cuando se fue hace 25 años, había un 3% de pobreza. Ahora hay un 30% de pobreza. Ahora somos Mozambique y no tenemos un hombre como él para hacer lo que deberíamos hacer. Empoderar a los pobres. Y esto significa que asuman su propio poder. Hay muchísima gente que dicen que esta palabra empoderar le suena mal. Quizá no pertenece a un español, a un castellano puro. Pero yo sé lo que significa. Empoderar significa que se hagan dueños de su poder. Y nosotros, cuando el peronismo nace o renace, cuando el peronismo resucita en el 55, luchábamos para que el pueblo se empodere, no para que nosotros nos empoderáramos tal como es ahora la militancia. Luchábamos en los márgenes. Luchábamos para acompañar al pueblo, para librarlo de excesivos riesgos, no para infantilizarlo a través de miles de comedores donde les damos de comer. Esto es absolutamente criminal y esto no es peronista, y menos aún es revolucionario. Yo considero que más allá del colapso planetario del marxismo y del colapso local de los procesos de la revolución nacional como el peronismo, tenemos posibilidades de retomar las banderas revolucionarias si somos capaces de tener un pensamiento libertario. El legado de Perón fue para el pueblo argentino, no fue para el PJ. El legado de Perón fue para el pueblo argentino, no fue para estos líderes de pacotilla que tenemos. Confiemos en el pueblo y reconstruyamos al pueblo, que ha sido muy dañado por el progresismo. Y tengamos en cuenta que el progresismo nunca fue peronismo. Ni Néstor ni Cristina nunca fueron peronistas. Esta es la verdad. Traicionaron el legado. Nuestro legado es revolucionario, es de autonomía. Somos peronistas, somos libertarios. Sembremos sueños para cosechar esperanzas, pero sembremos sueños. Sigamos soñando, no bajemos las banderas. Volvamos a hablar de pueblo, de patria, de la necesidad de una mística para recuperar la soberanía nacional. Hoy es el momento terrible de las nuevas colonialidades y tenemos que volver a liberarnos. Y el concepto de liberación nacional es revolucionario y por eso estamos haciendo este video y por eso estamos continuando nuestras viejas luchas, pese a la edad, pese al cansancio y pese a tantas defecciones y a tantos malentendidos y a tantas agresiones. No podemos abandonar la trinchera. Gracias por acompañarnos.